feliz, salvo, fuiste más, volveré yo, que el Señor nos bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor por este nuevo día que nos da de vida, ¿cierto? Y bendecimos también a los hermanos que puedan escuchar la simplicidad de la palabra y puedan avanzar también de alguna forma. Vamos a seguir la segunda parte de este Apocalipsis capítulo 5, parte 2, ¿cierto? En este estudio y vamos a avanzar. Ya comenzamos y seguimos en la línea, ¿cierto?, de los estudios hasta entrar al capítulo 6 de Apocalipsis, ¿cierto? Ahí están los sellos. Y cuando entremos a los sellos no vamos a hablar de todos los sellos, sino que vamos a escoger algunas cosas en la dirección de su espíritu y avanzar, y seguir avanzando. Vamos a buscar Génesis capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 5. Ahí vamos a comenzar en el principio. Nos ponemos de pie. Génesis 1 dice: en el nombre del Señor Jesucristo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: será luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Dios bendiga su palabra. Oremos a Dios. Señor, te adoramos, te damos gracias por leer tu palabra. Rogamos que esta tu palabra sea dirigida con el poder de tu Espíritu. Ayúdanos, Padre, que tu Espíritu Santo nos hable. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Asiento. El principio, cuando leemos el libro de Génesis, ¿cierto?, observamos que el principio fue complejo, fue caótico, fue poner en orden las cosas, fue una condición que el universo, que el mundo estaba, ¿cierto? Pero que en el comienzo de todas las cosas, todo estaba en un equilibrio. Bien. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando nosotros nos centramos en ese pasaje, ¿cierto?, en ese versículo 1 de Génesis 1, observamos que Dios, ¿cierto?, en su gloria, nunca crea cosas desordenadas. Nunca Él hace cosas que no están equilibradas. Él, cuando crea algo, está en un orden. Entonces, basándonos en ese concepto de la gloria de Dios, ¿cierto?, entendemos también
que algo tuvo que haber ocurrido, ¿cierto? Desde el versículo 1 al versículo 2. Porque pareciera que hubiera una cierta diferencia, una gran diferencia, ¿cierto? Entre el versículo 1 y el versículo 2. Porque el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, había tinieblas, había desorden, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a nosotros a pensar, bueno, y ver las escrituras, pero Dios crearía algo desordenado, lleno de tinieblas y desordenado. No creo. Algo tuvo que haber pasado. Entonces, solamente voy a hacer esa mención y vamos a avanzar. Basado en ese concepto, ¿cierto? Así lo pienso yo, así lo creo yo también. Ahora usted puede tener una visión diferente, pero a la luz de las escrituras, del texto bíblico, algo ocurrió ahí entre el 1 y el 2. Y a mi parecer, algo descendió a la tierra que produjo un caos, un desorden, tinieblas, destrucción. Y a mi parecer, Satanás fue desterrado a la tierra, con sus ángeles y todo lo que significa. Y produjo precisamente este desorden, este vaciar y las tinieblas y todo lo que la Biblia dice. Cuando leemos este texto, ¿cierto? En el párrafo 93, el siervo dice, ¿qué teníamos en el principio? Hablando de nosotros, del hombre, del ser humano. Y él dice, vida eterna. Nosotros éramos herederos del mundo. Teníamos vida. Nunca teníamos que morir. Nunca teníamos que estar enfermos. Nunca teníamos que envejecer. Nunca nos teníamos que cansar. No había funerales, ni tumbas, ni maldad, ni muerte, ni canas, ¿cierto? Ni hombros caídos, ni lamentos, ni llanto. Teníamos vida eterna. Teníamos la jurisdicción sobre la tierra, toda la tierra. Sencillamente éramos, o el ser humano era, o Adán era un Dios, un pequeño Dios sobre la tierra. Y como eso nos paseábamos en la tierra. Y si ese árbol no nos gustaba ahí donde estaba, decíamos, desarráigate y ponte en tal lugar.
y el árbol obedecía. Si los vientos soplaban y no queríamos que el viento soplara, decíamos simplemente calla, enmudece, y el viento y las tormentas obedecían. Y cuando nosotros observamos todo esto, ¿cierto? Entendemos por qué Cristo tuvo que descender y venir a nosotros. En el mensaje de Sabiduría contra Fe, él dice, en el principio del verbo, hace una comparación importante, ¿cierto?, con el capítulo 1 del libro de Juan, y dice, en el principio del verbo, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando leemos nosotros, dice, y las tinieblas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Para el mundo trinitario, ¿cierto? Ahí estaba el Espíritu de Dios moviéndose. Pero Dios, dice la Biblia, que Dios es Espíritu. Entonces, un espíritu, otro espíritu, o era Dios. Entonces, cuando observamos la Génesis, ¿cierto?, nos muestra que Dios es uno solo. No voy a hablar de la Trinidad hoy día, ni tampoco, ya lo vimos en el capítulo anterior, ¿cierto?, en el estudio anterior, ¿cierto? Observamos con claridad esos conceptos. Pero también acá está mencionando algunas cosas. Bueno, dice en este capítulo 1, ¿cierto?, del libro de Juan 1:1, ¿cierto?, muestra que en el principio el verbo era con Dios, y el verbo es Dios. Dice, ahí lo dice textualmente en la Biblia, ¿cierto? Sus pensamientos, dice que siempre estaban con Él. Los pensamientos de Dios son tan eternos como lo es Dios. Los pensamientos de Dios eran su palabra en el principio. Y su palabra es eterna. En el principio el verbo y los pensamientos de Dios, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Sus pensamientos son lo que Él era. Los pensamientos de Dios. Cristo, Jesús, es la manifestación de esos pensamientos. Y los pensamientos de Dios eran su palabra, que estaba en Él y que estaba con Él. Y esa palabra era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y ese verbo
esa palabra se hizo carne. Y esos pensamientos de Dios fueron expresados en un cuerpo humano. Se hizo carne. Habitó entre nosotros. Lo dije despacio, lento, para entender algunas cosas. Génesis 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, está diciendo que ese verbo es Dios. Y el Evangelio de Juan comienza, ¿cierto?, igual que Génesis 1, en el principio. En el principio. El libro de Juan se remonta ya al principio, a los comienzos. Él dice, en el principio. Evocando precisamente ese comienzo de todo que es Dios. Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo es el único medio por el cual la realidad encuentra su existencia. La realidad que nosotros conocemos encuentra existencia. ¿Por qué? Porque Dios expresó la palabra y las cosas fueron. Él es el creador de todas las cosas. Y sin Él, ¿cierto?, ninguna cosa creada existiría. Antes que algo existiera o que algo fuera creado, ¿cierto?, el verbo ya existía. Bien. El verbo procede del término griego logos. Como tantos hablan del logos, ¿cierto? Es el término traducido como verbo, discurso, principio, pensamiento. O una razón universal. Fíjate lo que estoy diciendo. O la mente de Dios. El Nuevo Testamento, ¿cierto?, en la Biblia expresa que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1, versículo 1 al 4 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El verbo, el logos, es una referencia clara a Jesucristo.
Pero fíjese en esto, entendiendo algo muy importante, hablando del principio, del logo, del verbo, de la palabra, que Jesús, escuche bien, aún no había sido manifestado. No la palabra, no el logo, sino que Jesús no había sido manifestado ahí en el principio. Jesús. Pero el logos decía, el verbo, la palabra, expresaba, ¿cierto?, que ciertamente un día Jesús sería manifestado en carne y el verbo, el logos, estaría ahí. Y sería Dios manifestado en carne, como dice la Biblia. Eso lo entendemos, ¿cierto? Ahí en el versículo 4. Y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Salmo 33, versículo 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Pero cuando hablamos de Jehová, ¿cierto?, el término Jehová, que no es un término que nace en el original, ¿cierto?, sino que porque no existen las vocales en ese original, y el Jehová, el término Jehová existe en la Biblia para que podamos leerlo, entender de alguna forma que ahí está Dios, que esa es la forma de leer, el Yahvé, el Elohim, el Yahweh, el Yeshua, Adonai, el Dios con nosotros. Y todo el ejército de ellos, y aquí cambia el término, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, por el logos, por el verbo, por la palabra, fueron hechos los cielos. Y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Fíjate bien la diferencia. Y Dios dijo, sea la luz, y haya expansión en los cielos, y produzca la tierra. Pero el ejército de ellos, por el aliento, el ruach, el hálito, nefesh, soplo, que te da vida a ti, que un día me dio vida a mí, con ese hálito, le dio vida al ejército de Dios.
Juan argumenta que el verbo es el logos. Y ese logos es eterno y es Dios. Y toda la creación surgió por ese logos, por la palabra, que es presentado como la fuente de la vida. Porque ese logos, ¿cierto?, emitió el hálito de vida, el aliento de vida de Dios. Y entendemos sorprendentemente, ¿cierto?, que este logos, esta palabra, vivió entre nosotros. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjate bien lo que dice. Aquel verbo, o sea, aquella palabra, o aquel logos, el que estuvo en el principio, el que se paseó, porque Dios es espíritu, dice, fue hecho carne. O sea, ese logos fue manifestado, pero en el principio no había sido manifestado. Porque era el verbo, logos, espíritu. Pero el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero fíjate bien en este concepto, como dice la Biblia, y vimos su gloria. Fíjate, ¿entiendes? Vimos su gloria. La gloria del Creador. La gloria del que se paseó como espíritu sobre la faz de las aguas o del abismo. La gloria que dijo: sea la luz. Y vimos su gloria, la vimos, su gloria. Como del unigénito del Padre, dice, como del unigénito del Padre, no que sea el unigénito del Padre, sino como el unigénito del Padre. El texto bíblico dice así. No lo digo yo, estoy leyendo lo que dice la Biblia. Lleno de gracia y de verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino,
Yo soy la vida. Fíjate bien. No estoy leyendo algo que no está en la Biblia, está ahí. Ahora, nosotros, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta algo muy importante en medio de toda estos términos que están en la Biblia. Porque cuando usted lee la Biblia, tiene que entender que todo esto tiene un texto original, tiene una argumentación original, y de esa originalidad nace el texto que nosotros tenemos. Y lo original es único, porque no existe nada igual. Porque originalidad, ¿cierto?, viene de origen, no de la película que usted vio, del origen. No razones, cuestiones extrañas. Viene del origen. Y el origen de este texto está en el principio. Y la Biblia dice que en el principio era el verbo, la palabra, el logos. Y que ese logos, como dice Salmos, emitió el hálito, el soplo, el ruach, nefesh, vida. Y fue el hombre un ser viviente. Todo lo he dicho muy lento. Paso, ¿sí? Para que podamos entender la magnitud de las palabras en simplicidad, que no es tan simple. Porque para poder ver lo que Dios dice, tiene que estar su espíritu. Como dice, mejor dicho, como dice Juan 1:14, la gloria de Dios. La presencia de Dios, la gloria de Dios en alguien a través de su espíritu. Porque Él dijo que no solamente Él va a estar con nosotros, sino que estaría en nosotros. Ya. También tenemos que tener presente en medio de todos estos, parecía trabalengua esto de alguna forma, ¿cierto? Tenemos que tener presente algo fundamental, fundamento, ¿cierto? ¿Qué es una palabra? Hablemos en sentido racional nosotros, ¿cierto? ¿Qué es una palabra? Y cuando nosotros examinamos
estos conceptos de qué es una palabra, llegamos sin lugar a dudas a decir que una palabra es un pensamiento expresado. ¿Entiende? Entonces, tenemos que tener presente, ¿cierto?, que cuando nosotros comenzamos a entender y comenzamos a darnos cuenta que toda palabra es un pensamiento que ha sido expresado, cuando hablamos es un pensamiento expresado, ¿cierto? Es decir, todo lo que nosotros vemos en el principio es la expresión de Dios. Es el pensamiento de Dios siendo expresado, dándose a conocer. Pero no solamente a conocer, sino que dándose a entender. Por eso hay un plan de redención. Donde Dios expresa su amor, pero también expresa el juicio. Que es a través del verbo, del logos, de la palabra que fue expresada, de Jesucristo. No solamente de Jesús, sino de Jesucristo. Porque las profecías fueron expresadas en Jesucristo, el Mesías. Ya, sí, Jesús. Pero, como las profecías fueron expresadas en Jesús, hoy es Jesucristo, el Mesías. La palabra hecha carne, la palabra expresada, el que estuvo en el principio, pero que hoy, en un momento, fue expresado como Jesús, pero que hoy es expresado, se expresa la expresión de Dios como Jesucristo, el Mesías. En el mensaje, Señor, quisiéramos ver a Jesús predicado en el año 64, en este estudio. Él dice algo muy interesante. Dice, entonces recuerden, si usted alguna vez estuvo en el pensamiento de Dios, usted siempre va a estar ahí. ¿Por qué es usted? Porque es eterno Dios. Y sus pensamientos son eternos. Si usted tiene vida eterna, usted es la expresión de Dios. O el atributo. De su pensamiento para esta edad.
¿cierto? Y Dios lo conoció allá en el principio, el de la eternidad de Dios, estaba usted. Y Él sabía que usted era novia. Y sabía también de otra persona que le iba a rechazar. Y estaba en la mente de Dios, en la eternidad de Dios, porque Él sabía quién es quién. Pero también Él no puede intervenir en su decisión. Y usted dirá, ¿por qué? Porque está la palabra expresada. El Logos ya se expresó aquí en la Biblia. Y Él no puede, Él se marca en ese texto, en esa expresión del Logos. Sigo leyendo. Si usted tiene vida eterna, usted es la expresión, el atributo de su pensamiento para esta edad. Solo hay una vida eterna. Y esa expresa, y esa siempre existió. Entiéndalo. ¿Qué es? Vamos a la palabra eternidad. ¿Qué es eternidad? Eternidad es sin principio y sin final. Entonces, ¿el pecado tiene inicio? Sí. ¿Dónde comienza? Comienza cuando Adán y Eva descreen la palabra, descreen el Logos. Y aquí se lo voy a decir de otra forma. Descreen lo eterno. ¿Entiende? Si no lo entiende, siga leyendo, estudiando, leyendo, orando, clamando a Dios. Por eso es que de repente las cosas se tornan un poco si usted se fija, hemos comenzado en la simplicidad más simple de todo y hemos ido avanzando de a poco. Vamos a entrar a los sellos en unos meses más seguramente. Pero mire, sigo leyendo. Solo hay una vida eterna y esa siempre existió. Y si usted en la mente de Él, usted existía antes de que hubiera un mundo, ¿cierto? Siempre existió en la eternidad de Dios. Por eso fue que dijo que Él lo escogió a usted. Por eso Él dice que fuiste escogido. Porque Él ya lo conocía. Desde antes de la fundación del mundo. Por eso esa expresión bíblica. Por eso es la expresión del Logos. Por eso el verbo habla así. Antes de la fundación del mundo. No es por algún pensamiento nuestro. Lo que alguien más piense es por Dios, el Eterno.
Usted siempre estuvo, porque estaba en la mente de Dios. Lo que pasa que al igual que Jesús, fue manifestado. En este tiempo, en esta edad. Pero en algún momento estuvo usted en el pensamiento de Dios. ¿Qué es una palabra? La palabra es un pensamiento expresado. ¿Qué es un libro? Alguien puede escribir un libro por ahí. ¿Y qué es ese libro? Es el pensamiento expresado de alguien. ¿Qué es este mensaje? Es el pensamiento expresado de alguien. Si usted, escuchen bien lo que voy a decirle. Si usted dice que este es el pensamiento de Dios expresado, está equivocado. Este es el pensamiento de Dios expresado en una Biblia. Esta palabra es el pensamiento de Dios. Si usted no me cree, venga a decírmelo. Si usted dice que estoy equivocado al decir esto, venga a hablar conmigo. Y yo se lo voy a aclarar. Si usted es hermano, si es pastor, lo que sea, yo se lo voy a aclarar aquí, sin problemas. Y va a ser, me voy a demorar unos 5 minutos en decirlo. Si usted tiene dudas, venga a preguntarme. Y yo le voy a decir, si se atreve, si es valiente. Si usted quiere quedarse con su duda o con su argumento, tenemos libre albedrío. Sigamos. Dice, antes de la fundación del mundo, no es por algún pensamiento nuestro lo que alguien más piense, es por Dios, el Eterno. Usted siempre estaba ahí, en el pensamiento de Él. Amén, Señor. Estaba en Él el ser hombre. Por eso, Jesús fue la imagen expresada de Dios. Ahora, Él iba a ser padre. Él iba también a ser hijo. Él es espíritu. Pero es el mismo Dios.
Él iba a ser Salvador también. ¿Me entienden? Él también iba a ser el sanador. Porque Él se estaba expresando. Dios se estaba expresando como un padre, como hijo, como un espíritu. Aunque Él es espíritu, pero también como un salvador se expresó ahí en la cruz. Se expresó como un sanador. Claro que sí. Ahí estaban los apóstoles en el pórtico de la Hermosa. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Gloria a Dios, sí, Señor. No existía nada. Ni siquiera un ángel. Nada. Entonces, Él creó ángeles. Y llegó a ser Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién es un Dios? Es alguien que es adorado. Es el ser digno de adoración. Y si no había ángeles, no había nada. Y nadie lo adoraba. ¿Cómo podía ser Dios? Él era el yo soy. Amén. Así que la manifestación de su presencia, todo esto son las manifestaciones de su presencia, de que Él está ahí, de que Él está presente, de que Él está en todo lugar, porque es omnipresente, que Él todo lo sabe, omnisciente, todopoderoso. Mire, el verbo, si hablamos del texto, o de la palabra, o del original, o del griego, también tiene una conexión con la palabra hebrea dabar, que significa palabra, materia. Palabra de Dios. Que tiene una conexión muy interesante en el hebreo con el nombre de Dios, Yahvé, el yo soy. El Yoshua, que nos lleva a este concepto de Yahweh es salvación. Estas palabras establecen una conexión fundamental con su creación. El origen es Dios, de todo. No todo fue creado solo con el origen, con la palabra, o mediante el uso de la palabra.
Vamos a la Biblia. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Y sepárese las aguas de las aguas. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo del cielo en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue hecho. Y fue así. Dios separó solamente. Pero también dijo que la tierra produzca. Y la tierra produjo. Y separó la luz de la tiniebla. La tiniebla llamó noche y la luz día. No dijo produzca tinieblas. Escuche bien. Sean las tinieblas. No dijo eso la Biblia. Fíjese bien. Dios sigue interactuando con la creación mediante la palabra, el verbo, el logos. Según en Timoteo capítulo 3, dice el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Hay una inspiración de Dios a través de su espíritu. ¿Ya? Segunda de Timoteo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, toda. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la escritura, la palabra de Dios te instruye, te guía, te llega, te justifica, pero también te lleva a que tú vivas de acuerdo a un propósito donde todas las cosas son buenas obras. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. El Logos manifestado, o la palabra manifestada, Jesús, que no estaba manifestada en el principio, porque no era Jesús, pero aquí estaba manifestada la palabra, Jesús, les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él dijo, yo soy. Moisés, cuando fue y vio la zarza ardiente, ¿cierto? Y fue y la vio y habló, y quítate el calzado, y quita tus ideas, tu razonamiento y todo lo que te ha llevado de todos lados, ha ido con tu posición y todo, quítate todo. Porque el lugar donde estás santo es. Y el yo soy le habló, vas a ir allá y vas a hacer esto, vas a liberar a mi pueblo, instrumento me eres, y quiso poner la excusa que era medio tartamú y todo eso, y todo eso. Y cuando dijo, ¿y qué les diré cuando me digan quién te envió? Tú les dirás que yo soy. Fíjate bien. Y Jesús dijo, yo soy.
Todo este concepto del principio del verbo encierra la eternidad del verbo, el poder creador del verbo, su naturaleza. Juan define, el libro de Juan define al verbo como Jesús. Y dice Juan capítulo 1 del 14 en adelante, dice así. Y aquel verbo fue hecho carne. Fíjate bien, aquel verbo, ¿cuál verbo? El que estuvo en el principio. En el hebreo, el logos, ¿cierto? Fue hecho carne, porque allá no había sido hecho carne, era solo la palabra, era el logos solamente, pero que un día sería manifestado, y Juan lo dice aquí. Y aquel verbo que él se extiende al principio, y dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Por qué fue hecho carne? Porque la palabra expresada de los profetas, el pensamiento expresado de Dios a través de los profetas, decía que vendría el cumplimiento de esas profecías. Y Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? El que estuvo en el principio, el que fue expresado por los profetas, fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y aquí, hermano y hermana, no sé dónde está, dice, y vimos su gloria. Fíjate bien lo que dice. Dice, vimos su gloria. No quiera. ¿Entiende bien? Usted que es trinitario. Y vimos su gloria como, no quiera, como, ¿cierto? Como unigénito del Padre. Pero no era el unigénito del Padre en el sentido era como nomás, no que era. O sea, vimos la gloria de Dios. Manifestada. O sea, vimos a Dios manifestado en un recipiente llamado Jesús. Ahí lo dice la Biblia, no, yo ni siquiera estoy haciendo una interpretación, estoy diciendo lo que dice literalmente la Biblia. Porque si usted está tomando este pasaje para decir que existe una Trinidad, bueno, ahí dice todo lo contrario. Pero estaba hablando del principio. Es que tenía que decir eso porque está ahí. ¿Ya? Entonces dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, no que era el unigénito, porque lo aclara ahí, porque va a seguir hablando, para que no creas que es unigénito. Por eso él lo aclara el texto, como el unigénito, no que era el unigénito, sino como el unigénito. Y dice, lleno de gracia y de verdad, Juan dio testimonio de él. ¿De quién?
de Jesús. Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, que ¿cuál? No está hablando de Juan el apóstol. Está hablando ahí diciendo que Juan el Bautista le dio testimonio de él. Y por eso que muchos le seguían. Y por eso él dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía. Y dice, el que venía detrás de mí, o sea, después de mí viene alguien que yo no soy digno de desatar ni atar las sandalias de sus pies. Y dice, el que después de mí es antes de mí, o sea, prácticamente estuvo ahí en el principio de la creación de todas las cosas, porque Él es Dios. ¿Qué más dice? Porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. O sea, prácticamente, al decir esa plenitud, o sea, de la palabra, de la revelación de esta palabra, todos tomamos gracia sobre gracia. Revelación tras revelación. Regalo sobre regalo. O sea, un peldaño, otro peldaño, otro peldaño, hasta la plenitud. Hasta la plenitud de la palabra. Hasta perfección. Porque palabra vendrá a buscar palabra. Y aquí remonta algo que ya hemos visto muchas veces. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Me entienden? No de Jesús, de Jesucristo. Porque Juan entiende la diferencia. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Dice, a Dios nadie le dio jamás. Mira, aquí empieza a explicar esto. El unigénito Hijo. Miren, está explicando todo en simplicidad. Que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. O sea, el espacio donde mora Dios. Y aquí voy a decir algo medio extraño, pero no que el seno sea Dios, sino que ahí mora Dios. Porque ese es solo un recipiente. Es carne, como se cumplió la Escritura, porque Dios hizo carne. El espacio donde Él se tabernaculizó el Padre, donde estaba Dios, donde se humanó.
donde se encarnó, como dice la Biblia. Me queda poquito. En este mensaje, la revelación de Jesucristo, ¿cierto? Refiriéndose al bautismo, dice: Él nació el Cristo y 8 días después, cuando fue circuncidado, fue llamado Jesús. Así como el ángel le había dicho, Él era Cristo, pero le fue dado un nombre aquí entre los hombres, claro. El tabernáculo de afuera que los hombres podían ver. Jesús, el tabernáculo de afuera que los hombres podían ver. Jesús. Él era el Señor de la gloria. Hablamos del texto de arriba, la gloria. Dios. El Todopoderoso manifestado en carne. Lo acabamos de decir. Él es Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el único Dios. Él es todo eso. Padre, Hijo y Espíritu Santo son solamente las manifestaciones, los títulos, son nombres. Por eso es que bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo. Hace poco un teólogo hablaba en un canal y daba pauta para hablarle también, y hablaba de que se tenía que bautizar en un Dios trino. Yo le expliqué la Escritura desde todos los textos bíblicos donde dice que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús, de Jesucristo, no en el nombre de una Trinidad. Y le di a entender que su planteamiento teológico estaba equivocado. Cerró su canal. No es que yo quisiera destruir su canal, no. Sino que entendió que su teología estaba fuera de la palabra. Por eso es que bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo. Porque ese es un nombre, no un título. Es el nombre de esos títulos. Es como cuando usted toma a un niño recién nacido y le da un nombre. Niño es lo que es, hijo es un título. Entonces usted le pone nombre. No sé, Víctor me llamo yo, me pusieron Víctor. O cualquier nombre que usted tenga, ¿sí? Uno no debe bautizar solamente en el nombre de Jesús. Hay miles de Jesuses. Sí, Señor. En el mundo. Y también los hubo antes de Jesús. ¿Sí? Nuestro Salvador. Pero solamente hay uno nacido. El Cristo, Señor Jesucristo. Ningún otro fue el Cristo. Solo Jesucristo. Tal vez mirar un propósito del Evangelio, que siempre es Jesucristo, de Juan, ¿cierto? Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús es el Creador eterno, revelador real, el objeto de la fe del cristiano. No es simplemente una
una representación de Dios, sino que es Dios y siempre lo ha sido. Juan 1:1, en el principio el verbo, terminando ya. El libro de Juan refuerza en sus últimos capítulos este concepto que en el principio era la palabra, era el verbo. Y también declara con firmeza las palabras de Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie irá al Padre sino por mí. Jesús lo dijo. ¿Qué decisión tomará usted? ¿O qué camino tomará? Ahí está la decisión que usted tome. Oremos a Dios. Padre, te adoramos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a avanzar en ella. Ayúdanos a estar tomados de tu palabra. Gracias por ella, Dios, que el poder de tu Espíritu Santo nos sea abriendo camino, Dios, en nuestra alma, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Que la revelación avance con poder. Y que seas tú estremeciendo nuestra vida con tu presencia. Señor, ayúdanos, solos no podemos. Bendice a los que estamos acá. Sí, Señor. Bendice a los hermanos que escuchan en el canal. Rogamos por sanidad de los hermanos ahí en el hospital. Sí, Señor. Te rogamos que tu presencia poderosa nos ayude a seguir adelante. Sí, Señor. Gracias, Señor. Rogamos por nuestro hermano en Punta Arenas, Amén. Sí, tu Padre. hermana Susana, que la bendiga. Sí, Padre mío. Los hermanos en Talcahuano, Dios, Sí, Señor. bendice su vida. Amén. Bendícelos, ayúdalos en todo. Sí, Bendice a nuestra hermana Susana, a su esposo, sí, Señor. sus hijos. Amén. Que tu presencia poderosa los ayude a seguir adelante, Dios. Sana a Benjamín, Dios, de Talcahuano. Amén, Dios amado. Que esas células desaparezcan, Dios. Sí, Señor. En el nombre de Jesucristo, que sea santo para la gloria tuya. Señor, ayúdanos a estar tomados de tu mano siempre. Sí, Señor. Bendice a la familia, Bendito tú. bendice a los que estaban, bendice a tu hermano Nicolás, a tu hermana Daniela, Sí, Señor. Amén. bendice a la hija que viene, Amén. bendice a Esperanza en el colegio, Sí, Señor. bendice la semana, Dios, que sea una semana bendecida. Amén. Sí, Señor. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.